El día de hoy, Dios puso en mi corazón una situación que regularmente pasa. Hoy vamos a ver recuperando la fe, cuando Dios restaura la confianza de un creyente que ha caído. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la bendición. Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites congregarnos, Padre, y nos permites y nos hablas. Señor, yo vengo confiadamente y deseoso de oírte, y también mis hermanos. Permíteme ser un instrumento para decir exactamente lo que tú quieres, y regálame, Padre, el honor tan grande de escuchar y entender lo que tú tienes también para mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a comenzar. Les tengo una pregunta. ¿Qué haces cuando el que más te decepciona, o sea, el que más te está decepcionando, eres tú mismo? Muchas veces eso no nos lo preguntamos, ¿verdad? Pero ¿qué hacen, hermanos, cuando el que más los decepciona son ustedes mismos? Porque es relativamente fácil seguir creyendo cuando todo marcha bien. Es relativamente fácil levantar las manos cuando las oraciones están siendo contestadas. Es fácil cantar a Dios cuando todo parece bien en la vida. Pero ¿qué sucede cuando quien falla eres tú? ¿Qué pasa cuando prometiste no volver a caer y vuelves a caer? ¿Qué haces cuando luchaste contra el pecado durante años y un día descubres que sigues dominado por el pecado? ¿Qué pasa cuando dices, esta vez, ahora sí voy a cambiar? Y semanas después acabas haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con eso? Hay heridas que otros nos producen, pero hay heridas mucho más profundas, las que nosotros mismos nos provocamos, porque hay fracasos que duelen, pero hay otros fracasos que duelen aún mucho más, como los propios. Quizás nadie lo sabe, tal vez las personas que están sentadas hoy a su lado piensan que todo está bien, te ven sonreír, te ven escuchar, te ven cantar, te ven servir. Estás en línea, ¿verdad? Sí, no, estás en línea, sí, ¿verdad? Sí, ok, sí, está bien. Ahí tú las contestas. Va. Ok, pero solamente tú sabes la batalla que llevas por dentro. Si mientras más amas al Señor, más duele haber fallado, porque el verdadero creyente no disfruta el pecado. Ese es un hecho. Todo creyente que anda disfrutando el pecado, la verdad es que no es creyente. ¿Okay? El creyente sufre, lo llora, lo lamenta. Tal vez has pensado alguna vez, después de lo que hizo, tal vez Dios ya no va a usarme. O quizás Dios ya no me va a hacer nada, ¿no? O sea, ya no me va a dar ninguna oportunidad en mi vida. Tal vez Dios se cansó de mí. Y eso es muy común en los creyentes. Y aunque nadie lo diga en voz alta, muchos viven con una pregunta escondida. ¿Puede mi fe destruida levantarse de nuevo? Hay gente que se siente que ya fracasó, que ya le falló a Dios y que nunca más va a poder. Porque una cosa es caer y otra muy distinta es volver a creer que Dios puede levantarte. Mucha gente dice, es que ya pequé, ya Dios no me va a aceptar, yo ya estoy mal, ya no me voy a levantar. Sin embargo, es ahí donde vamos a ver precisamente un hombre que amaba precisamente profundamente a Jesús, un hombre sincero, un hombre apasionado, un hombre dispuesto a dejarlo todo por su maestro, pero también un hombre que cayó como nunca lo imaginó, todavía no, como nunca lo imaginó. Su nombre era Pedro. Y si alguna vez alguien pensó que su historia había terminado, es precisamente él. Él realmente pensó que su vida había sido terminada. Sin embargo, la historia de Pedro nos enseña una verdad que no debemos olvidar. Nuestros peores fracasos no tienen la última palabra porque Dios sigue escribiendo nuestra historia.
Eso grábenselo. Mucha gente dice, es que ya cometí un pecado gravísimo, ya Dios no me va a querer. No. Miren, antes de leer el pasaje, por eso quería que no lo pasaras, porque quiero que entiendan un contexto. Lo que vamos a leer a continuación es lo siguiente. Miren, faltaban unas horas para que Cristo fuera a la cruz. El ambiente de todo el lugar era muy tenso. Quiero que lo entiendan así porque es necesario que lo vean claramente. ¿Ok? El lugar Jesús estaba ya prácticamente despidiéndose. Paralelamente, Judas ya había salido a caminar, a encontrarse con los sacerdotes, con la gente del Sanedrín. Los religiosos ya tenían órdenes de arresto contra Jesús. Judas ya les había dicho, sí, pásame el dinero, yo te digo de todos los que vas a ver cuál es y yo sé dónde está. ¿Ok? Los discípulos todavía no entendían completamente todo lo que estaba ocurriendo. Esa es la escena. Y en medio de todo ese ambiente, Jesús dirige su mirada hacia sus discípulos y les empieza a hablar. No hacia Judas, sino hacia Pedro. Solamente hacia Pedro. Entonces, imagínense ese lugar. Está sentado Jesús, los discípulos ya están nerviosos porque han oído que lo quieren matar. Y pues lo querían. Jesús ya sabía que Judas había salido para decirle pues, quién es al que van a matar. Entonces Pedro empieza a oír a Jesús todo lo que dice, porque estas palabras iban a cambiar la vida de Pedro contundentemente. Ahora sí. En Lucas 22, vayan a Lucas, si pueden, léanlo aquí o léanlo en su Biblia, y es importante. Dice aquí en Lucas 22, 31 al 34, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Quién lo pidió? Satanás. Y se lo está diciendo Jesús. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, porque acuérdense que ya les di su contexto, ¿no? No solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí es el inicio de la travesía de Pedro, de algo que va a sufrir realmente Pedro. Va a sufrir y mucho. Después vamos a ver qué pasó. Seguimos. Ahora vamos a Lucas 22, del 54 al 64. Lo voy a leer todo completo. Oh, aquí el 58 es que no me cabía todo y vamos a ir después al 64. Y dice, y prendiéndole, ¿a quién? A Jesús, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿A quién? A Jesús. Yo ni lo conozco. Un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Seguimos. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, o sea, ¿sí ven eso? Verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró como amargamente. Nos regresamos, por favor. 2, uno más. Y sí, ahí. Escuchemos, o sea, esta historia es fea. Un buen amigo se convierte en una persona que ni te conozco.
Escuchen nuevamente las primeras palabras de Jesús. Dice, Simón, Simón. Notaron que Jesús realmente repite el nombre, ¿no? Miren, en la Biblia cuando alguien repite el nombre está expresando profundidad. Por eso hay partes donde dice en la Biblia, Marta, Marta, tú siempre afanada. Luego le dice, Saulo, Saulo, o sea, para hacer una referencia al Antiguo Testamento. También Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, tú tan así, bla, bla, bla. Dice varias cosas. Bueno, ahora dice Simón, Simón. No es el tono de un juez, ¿eh? No es el tono de una persona que está enojada. No crean así de, Simón, Simón, así enojado. No, es más un tono de un pastor. Porque antes de hablar del peligro, Jesús quiere que escuche su voz. No comienza Jesús diciéndole, te han pedido para... No, te dicen, Simón, Simón, pero con un amor en su voz. Porque Jesús lo que quería era hablar primero con Pedro. Simón, Simón, ponme atención, hay mucha gente, sé que la situación es difícil, sé que tienes miedo. Simón, Simón. Y esto ya nos dice algo. Dios nunca corrige a sus hijos desde la indiferencia. Quiero que hagamos un paralelismo donde ustedes se centren en que ustedes son Pedro. ¿Ok? Recuerden que a Pedro le habían cambiado su nombre. ¿Ok? Pedro no era Pedro, Pedro era Simón. Y obviamente después de oír por 25 años que te llamas Simón, pues difícilmente respondes a Pedro. ¿Ok? Por eso Jesús le dijo, Simón, Simón, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Dios siempre nos va a corregir con amor. A veces confundimos la disciplina de Dios con el rechazo, pero no son lo mismo. El rechazo aleja, pero la disciplina siempre busca restaurar. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí Jesús? Restaurándolo. No lo están viendo, pero lo van a ver más adelante. Y Jesús está preparando a Pedro, no para humillarlo, no para decirle, yo ya sé lo que vas a hacer, no, sino para cuidarlo. Entonces dice una frase que estremece a Pedro, y yo creo que a cualquiera, ¿no? Si el mismo Jesús nos dijera, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Les voy a decir, esto es muy impactante porque en aquellos días lo que oyó Pedro es esto. Mira, el demonio, lo voy a tratar de traducir. El demonio me ha pedido destrozarte. ¿Por qué? Porque antes el trigo, en aquellos días el trigo era sacudido con fuerza. Se agarraban manojos de trigo y se les daba así, ¡zas!, contra una piedra. Y para que cayera todo el grano. Pero no le daban una vez, le daban varias veces, ¡zas!, ¡zas!, hasta que el grano salía completamente y quedaba la espiga, sin grano. Ahora, ¿qué pasaba? Pues las cosechas no eran como ahora, que las cosechas son toneladas y toneladas. Entonces la gente buscaba cuidar lo más posible todo el grano. Entonces, ¿qué hacían? No le daban una vez, le daban 2, 3, era mucho. Entonces, cuando Pedro escuchó lo que le dijo Jesús, su amigo al que quería, pues estábamos veamos esto, él estaba en el contexto de que iban a encarcelar a Jesús, al que lo iban a golpear era Jesús, y ahora me estás diciendo que el Satanás, el diablo, está pidiendo destrozarme como lo destrozamos el trigo. Entonces, ¿qué pasa? Como todo lo que empezó a escuchar Pedro, o sea, fue impactante, Pedro quedó consternado completamente. Y Jesús le dice, eso que hacen con el trigo, eso es lo que Satanás quiere hacerte. Yo les pregunto, ¿cómo se quedarían ustedes, iglesia, después de que el mismísimo Jesús te dijera que te iban a hacer eso? Tenso. ¿Por qué? Porque si hay una cosa clara es que Jesús no miente. Y Pedro lo tenía claro. El enemigo no se conforma con que pequemos, hermanos. Quiero que entiendan esto. Él siempre quiere más. Quiere sacudir nuestra confianza. Porque quiero explicarles cómo vamos a pasar de esta analogía a la realidad. ¿Ok? Satanás no es que quisiera derrotarlo, quería que pecara.
Jesús lo que le estaba diciendo es, el enemigo quiere que peques, pero el enemigo no quiere que peques poquito, quiere que peques mucho. Quiere sacudir nuestra confianza, quiere que después de caer perdamos la esperanza por completo, que no quede de nosotros nada. ¿Por qué? Porque es tu enemigo. Tú a un enemigo no lo dejas. Si ya ahora sí que en una guerra, ¿qué haces? Pues no dejas soldados. No, ya están caídos, ya. Ahora saca todos los soldados, quítales todas las armas y destroza al enemigo por completo, porque invadiste. Así es una guerra, ¿no? Entonces Satanás es exactamente lo que quiere. Él quiere que quede completamente perdida nuestra esperanza. Quiere convencernos completa y totalmente de que Dios terminó con nosotros, porque sabe que quien pierde la esperanza deja de levantarse. Cuando una persona dice, ya me siento completamente derrotado, ya la persona no se levanta. Ya dice, ya, hasta aquí. Eso es cuando le dijo Jesús a Pedro, ¿te quiere para zarandearte? Eso fue lo que le dijo. Prepárate, porque vas a pecar. Y Satanás no va a permitir que sea un pecadillo, te va a acabar por completo. Y quizás alguno ha vivido precisamente esa parte, ¿no? Uno dice, oye, no solamente fue un pecado lo que hice, sino fue un gran pecado. Y entonces, ¿qué vino después de eso? Pues viene, pues, la vergüenza, la culpa, y una voz que comienza a decirte, porque el enemigo, déjenme decirles, ya los hizo pecar, y pecar mucho. Ya les destrozó la confianza, ya están acabados. Pero, pues todavía te queda la vida, ¿no? Todavía respiras. Y el enemigo te empieza a decir, ya no sirves, ya no vales la pena, ya no te quiere. Dios se alejó de ti por tu pecado. No vales algo. Pero escuchen esta parte. Escuchen enseguida lo que dice Jesús. Y aquí está la frase más hermosa de este pasaje. Pero yo he rogado por ti. ¿A quién le rogó? Al Padre. Pero quiero que entiendan esta secuencia de eventos. Satanás no hace nada por sí solo. Satanás dijo, os ha pedido. No dijo, me ha pedido. Os ha pedido. ¿A quién? A Dios Padre. Y Dios Padre se lo concedió. Pero yo he rogado por ti. Y estas palabras, hermanos, dan paz. Porque se cumple el propósito. Jesucristo es nuestro intercesor delante del Padre, ¿verdad? Satanás pidió zarandear a Pedro, pero antes de que Pedro entrara en la prueba, Jesús ya estaba intercediendo por él. Tanto que por eso le dijo, Simón, Simón, ven, esto va a pasar, pero yo he rogado por ti. Mientras el enemigo planeaba destruirlo, aniquilarlo por completo, el Señor ya lo sostenía en oración y eso cambia completamente toda la escena. Porque no es lo mismo que te avisen, oye, te vienen a buscar y te van a destrozar, te van a hacer pedazos. Ah, pero no te preocupes, porque ahorita yo ya me preparé para que ahorita que vengan no te vaya tan mal. ¿Ok? Aquí lo importante, hermanos, es que muchas veces no tenemos claro que el que nos sostiene es Dios, que el que nos sostiene es Jesucristo. Fíjense, Pedro no iba a llegar al final de la noche sostenido por su carácter, ni por su valentía, ni por sus promesas. Llegará porque alguien estaba orando por él. Y esa verdad sigue siendo poderosa al día de hoy. Hay días en los que nos sentimos que nuestra fe apenas si nos sostiene, y quizás sea cierto, ¿eh? Tú dices, no, es que ya no tiene caso, no voy a seguir, ya no puedo, esto está muy difícil, lo he intentado y ya no se puede. Pero nuestra esperanza nunca ha sido y nunca ha dependido de cuánto logramos sostenernos. Ese es el problema. Nuestra esperanza descansa en que el Señor nunca deja de sostener a los que son suyos y ustedes son suyos.
Pedro todavía va a llorar, va a caer, va a negar al maestro, pero no va a ser destruido. ¿Por qué? Porque antes de la caída ya había una oración de su Salvador a favor de él. Quiero que tengan esta frase en mente todo el tiempo para que la recuerden. La fe se debilita cuando dejamos de mirar al Señor. La fe se debilita cuando dejamos de mirar al Señor. Pero no se pierde mientras el Señor nos sostenga. Veremos que el mayor peligro de Pedro, créanmelo, no era ni Satanás, ni el patio del supremo sacerdote, del sumo sacerdote. El mayor peligro de Pedro era su excesiva confianza en sí mismo. La caída no comenzó cuando él empezó a negar a Jesús, comenzó horas antes en el corazón de Pedro. Y ustedes dirán, ¿cómo no? Miren, en Lucas, aquí, en Lucas 33, vamos al 33, dice, después de escuchar la advertencia de Jesús, esperaríamos que Pedro dijera, no, espérame, ayúdame, enséñame, no quiero caer, o sea, apóyame. Pero ¿qué dijo? No dijo eso. Dijo nuevamente sus palabras, Señor, yo estoy dispuesto, estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, se emocionó. El peligro no fue Satanás. Es que él creía que era muy bueno. Yo les pregunto, hermanos, con cariño y con amor, ¿cuántos de nosotros, yo incluido, primeramente adelante de ustedes, no decimos, estoy dispuesto a lo que sea, mi Señor, yo estoy contigo, hágase lo que se haga, no me rajo, que canten todos los gallos del mundo? Sí. Si uno lo lee rápidamente, parece una declaración impresionante y de cierta manera sí lo era. O sea, contigo a la cárcel y a la muerte. O sea, sí, o sea, ya hablando, sí, es impactante. Pedro realmente amaba a Jesús, ¿eh? Eso es un hecho. No mentía. No estaba tratando de impresionar a los demás, ¿eh? Hablaba con sinceridad. El problema es que confundió sinceridad con fortaleza. Y eso nos pasa a todos nosotros. Hay personas que aman profundamente al Señor, pero sobreestiman sus propias fuerzas. Creen tener más fuerza de la que realmente tienen. Dicen cosas, así como Pedro dijo, yo hasta la muerte, ¿no? Nosotros también decimos cosas, eso nunca me pasará a mí. Yo jamás haría eso, ¿eh? Nunca, yo no lo haría. Yo conozco mis límites, yo sé controlarme. En caso de que algo pase, yo me controlo. Y casi siempre, cuando pronunciamos estas palabras, ya comenzamos a peligrar. Nuevamente, el peligro de Pedro no era Satanás. ¿Ya lo van viendo? El problema era él. Porque la confianza en uno mismo siempre ha sido el riesgo, y Satanás lo sabe. No olvidemos quién está hablando. Es Pedro. Pedro, el mismo que dejó todas las redes y dijo, sigo a Cristo. El que caminó sobre el agua, ¿eh? O sea, no hay nadie que haya caminado sobre el agua. Nada más fue Jesús y Pedro. El mismo Pedro que cuando estaba recogiendo una cantidad exorbitante de peces que la barca, que le dijo Dios, que le dijo Jesús, sígueme. Sí, Señor, vámonos. Y lo siguió. Ese Pedro es el que confesó, fue el primero en toda la historia de la Biblia, fue el primero que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí lo logran ver? Pero a veces confundimos fortaleza con sinceridad. O sea, Pedro tenía una trayectoria. Entonces, cualquiera que oyó lo que oyó de Pedro, pues diría,
¿Lo va a hacer? Pedro está loco, este cuate va a ir con todo. Si alguien tenía una vida espiritual, era Pedro. Y sin embargo estaba a unas horas de negar al Señor. Eso debía producir humildad en todos nosotros, hermanos. Yo no soy ni siquiera algo de Pedro. Algo. Y vean a Pedro. Entonces, porque nadie está por encima de la tentación, nadie. Después de muchos años caminando con Cristo, necesitamos su gracia. Después de muchos años predicando, necesitamos su gracia. Después de muchos años sirviendo, ¿qué necesitamos? Su gracia, porque su gracia nos sostiene. Quien no lo sostiene la gracia de Dios, ¿qué lo sostiene? Su ego. Nunca llegamos a un punto donde podamos decir, ahora sí, ya no necesito de su gracia. Ya no necesito estar atento. Eso no va a pasar, hermanos. Yo se los quiero avisar. No somos ni algo de lo que fue Pedro. Y si Pedro, pues ¿qué le queda al Toño? ¿Sí lo ven? Mientras estemos en este mundo, seguiremos necesitando depender del Señor todos los días. ¿Por qué? Porque hay alguien que todos los días nos pide que seamos zarandeados. Tenemos que estar conscientes. Y Dios lo permite, pero también permite a Jesucristo en nuestras vidas. Hay algo que me llama la atención, no sé si lo logren ver, pero Pedro habla mucho. Jesús habla poco. Pedro hace promesas. Jesús anuncia la realidad. Pedro dice, moriré contigo. ¿Y qué responde Jesús? Te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues que me conoces 3 veces. ¿Sí se dan cuenta que él comienza con Simón y termina con Pedro? Primero Jesús le habla al ser humano común y corriente, al natural, y después le dice al hombre transformado. ¿Por qué no le dice Simón, Simón, y luego le sigue diciendo Simón para que el pajarito esté vivo, pajarito, pajarito? No. ¿Por qué? Porque ahora ya le habla al otro hombre, a Pedro. Pedro. Jesús conoce a Pedro mejor que Pedro. Y nosotros somos iguales, nos evaluamos por emociones. Por eso Dios nos conoce y cuando decimos, jamás haría yo eso. Dios conoce nuestras debilidades aun cuando no sabemos. Dios nos conoce, confiemos en Él. Y aún así, no deja de amarnos, ¿eh? Porque Él sí conoce lo que somos. Conoce lo que hacemos en oculto, conoce lo que vemos, lo que no vemos, lo que hablamos, lo que oímos. Todo lo conoce. Y aún así nos ama. Nunca dice, no esperaba que hicieras eso. Él ya sabía lo que ibas a hacer. Nunca vamos a sorprender a Dios con nuestro pecado, ¿eh? Nunca. Él ya conocía que Pedro iba a caer y aún así lo llamó, lo discipuló. Esta es una discipulación. Y lo amó y oró por él. Estos son los 3, 4 pasos que debe de seguir un pastor con sus ovejas. Lo llama, lo discipula, lo ama y ora por él. Hermanos, podemos descansar en esta verdad, porque significa que Dios no nos ama por lo que Él sabe que somos, sino a pesar de lo que somos, nos ama. Dios no es ignorante, Dios no está, ay caray, ¿a poco eres así? Y aún así te dice, te quiero. Conoce lo mejor de nosotros y también conoce lo peor, y aún así Él permanece fiel. Esa fidelidad es la que nos debe de traer paz a la vida. Que no importa que digan, Simón, Simón, no importa que andemos muy confiados y que sí, yo voy a poder todo, y que Él sepa quién eres, aún así nosotros podemos estar tranquilos y permanecer fieles en que Él
va a permanecer fiel. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque creo que esto es uno de los errores más comunes en la vida cristiana. Pensamos que la fe consiste, hermanos, en tener mucha confianza. La fe no consiste en tener mucha confianza, ¿eh? La fe verdadera no consiste en confiar mucho, consiste en confiar correctamente, pero no en nosotros. Sí es confiar, porque lo dice, oye, pues yo confío, y sí tienes mucha fe, sí, pero correctamente. ¿En quién confío? Confío en el que sí puede cumplir, no en el que no puede cumplir, porque definitivamente nos vamos a fracasar. Pedro tenía mucha confianza, pero estaba mal puesta. Pedro confiaba en él. Yo hasta el final, no importa. Confiaba en su carácter. Él confiaba en su valentía, en su amor por Jesús. Pero créame, todo eso no es suficiente. La fe madura nunca dice yo puedo. Cuando hay una persona que ha madurado en Cristo, no va a decir, no se preocupen, yo puedo. Esa no es una persona que ha madurado en fe. El verdadero maduro, la persona que ha madurado correctamente, dice, si el Señor no me sostiene, yo caigo. Esa persona tiene una convicción de que va a caer tremenda. Yo le digo a mi esposa, yo hay cosas que no sé si pueda hacer o no. Y como no sé, yo doy por hecho que voy a caer. Me dice, ay, Antonio, yo sé que voy a caer. Por eso ni siquiera me acerco, porque yo sé que voy a caer. Nosotros tenemos que tener una fe así. ¿Por qué? Porque si tú estás seguro que vas a caer, te vas a agarrar de Dios. Vas a decir, no, no, lo más seguro es que yo robe, lo más seguro es que yo mienta, lo más seguro es que yo mate. Ay, no, si dices, no, yo no creo que mate a alguien. No, a ver, lo más seguro es que si me tocan los botones correctos, yo mato a alguien. No, Dios, yo no, 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 no. ¿Por qué? Porque yo tengo una fe madura, pero no en mí. Yo desconfío de mí. Oye, que te damos dinero, no, ¿sabes qué? Mejor lo guardamos en el banco. ¿Por qué? Porque yo desconfío de mí. Yo puedo robar y en una necesidad, quién sabe qué haga. Mejor yo no. Mejor lo dejamos en el banco o mejor lo dejamos entre varias personas. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios y Él sí me va a sostener si Él conoce que yo sé que no puedo. Pero si yo digo yo puedo, Dios dice, dale, pues tú puedes, ¿no? Adelante. Esa es la diferencia entre seguridad espiritual y la autosuficiencia. La seguridad espiritual descansa en Dios. La autosuficiencia descansa en uno mismo. Yo puedo, yo lo voy a lograr. Yo amo a Dios y todo mi amor y todo mi carácter, si me lo propongo, lo logro. Y cuando comienzas a depender más de tu experiencia que del Señor, tu fe siempre se debilita. El tema de hoy, ¿cuál es? Recuperando la fe. ¿Cómo la perdiste? Confiando en ti. Así se perdió. Así inició la pérdida de la fe. Y empieza a debilitarse. Dios hoy les hace una pregunta, respóndansela a Dios. ¿Dónde está descansando su confianza? ¿En los años que llevan en la iglesia? ¿En el ministerio que desempeña? ¿En su conocimiento de la Biblia? ¿En las victorias que han tenido? ¿En su carácter? ¿En su capacidad de autodominio? ¿O descansa únicamente en la gracia del Señor? Porque si no descansa en la gracia del Señor, lo más seguro es que van a caer. Porque el enemigo no siempre nos derrota cuando somos débiles, también nos derrota cuando creemos ser fuertes. Y quizás esa fue la mayor batalla de Pedro. No la espada, no fue el patio del sumo sacerdote, no fue la criada, no fue el que lo reconoció. La mayor batalla comenzó cuando confió en sí mismo. Ahí fue. Y esa batalla hoy sigue siendo vigente para todos los creyentes. Guarden en su corazón esta frase. La fe comienza a recuperarse el día que dejamos de confiar en nosotros mismos
y comenzamos a depender de Dios. ¿Quieres recuperar tu fe? ¿Quieres volver a ser una persona confiada? Deja de confiar en ti y comienza a depender de Dios. Puedes empezar con cosas tan simples como ¿con qué me he visto? Sí. La fe comienza a recuperarse el día que dejamos de confiar en nosotros y volvemos a depender completamente de Dios. Desde cosas tan simples como ¿con qué me he visto? No, pues no. ¿O por dónde me voy? ¿Qué estudio? ¿Qué le digo a mi maestro? ¿Qué hago con mi jefe? ¿Cómo le explico? Miren, hermanos, entre más dependan de Dios, más fuertes van a ser. Entre más débiles sean ustedes, más van a buscar cobijo. Yo me acuerdo que cuando era niño, yo peleaba, iba al mar y yo peleaba con las olas. Y yo les pegaba. Yo me sentía bien contento. Pasaron los años y ahora yo digo, yo la verdad, yo lo creía. Yo creía que le pegaba a las olas. Una vez vi a un niño, le pegaba, pero le pegaba. Yo decía, pero ni estás adentro, estás aquí nada más. Yo creo que así nos ve Dios. Pero bueno, miren hermanos, mientras Pedro seguía creyendo que podía sostenerse solo, no estaba listo para ser restaurada su fe. No podía ser restaurado. Aquí, donde dice, dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel, sino también hasta la muerte, ¿ustedes creen que Jesús podía trabajar con ese hombre? No, mi hijo, es que tú vas a fallar. No, no, mi hijo, es que sí vas a caer. No, no, está bien, ya. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, te digo, Pedro, te digo, ya para que quede claro, te digo, punto. No, no te, porque como no estás entendiendo, ya te estoy avisando, hay un peligro. No importa, yo puedo. Te digo, esto va a pasar. Es que yo me lo imagino que me lo dice a mí. Antonio, va a pasar. No, está bien, ya, te dejo. Por eso les digo, no estaba todavía en la capacidad de ser restaurada su fe. Él creía que tenía fe. Hasta este punto él creía que tenía fe, pero fe en él. Necesitaba a Dios. Jesús necesitaba restaurar su fe en Dios, no en él. Entonces, ¿qué primero tenía que hacer? Caer la fe en él. El lugar donde solamente podría levantar los ojos y decir, Señor, sin ti nada soy. Y aunque sería muy doloroso para Pedro, sería el comienzo de su restauración de fe, porque Dios nunca desaprovecha la caída que nos lleva nuevamente a sus pies. Dios no va a desaprovechar un momento para decir, mira, ahí cae y lo puedo atraer a mí. Que caiga. ¿Por qué? Dios nunca desaprovecha la caída que nos lleva nuevamente a sus pies. Dios no la va a desaprovechar. Si Dios, por ejemplo, yo me acuerdo en la universidad, yo me sentía la octava maravilla. Cuando yo reprobé, y me acuerdo claramente, física 2 y cálculo integrales, en ese momento yo dije, no, Dios, no es que no puedo. Era necesario que yo cayera para que entonces yo le dijera a Dios, sin ti no puedo. La negación de Pedro fue uno de los momentos más conmovedores del Evangelio. Miren, la fe no se pierde en un instante, se va pagando poquito a poquito. En Lucas 22, del 54 al 60, a partir de este momento, todo ocurre muy rápido. Sí, por favor. Todo ocurre muy rápido.
en un instante, o sea, porque literalmente estaban comiendo, Jesús le termina de decir eso, y en eso llega Judas, llegan los que lo apresan, los alguaciles, Pedro saca la espada, le corta la oreja a uno, Jesús le dice, cálmate, pues la espada vas a morir también, contrólate, porque era valiente, le pega la oreja, empiezan ya se llevan a Jesús, ya fue muy así, todo fue instantáneo. Los soldados lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Los discípulos huyen. El grupo que apenas había hace unas horas caminado unido, ahora se dispersa. Todos se van. Y Lucas dice algo que pasa quizás desapercibido en el versículo 54. Y Pedro le seguía de lejos. Si se fijan aquí dice, le prendieron, le llevaron, le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. De lejos. Y si antes de negar a Jesús con la boca, Pedro ya se había alejado con los pies. Este dato, y Pedro le seguía de lejos, no es un dato aislado. Ya habla del alejamiento de Jesús. No, le dio miedo. Porque todo mundo, ahorita no tenemos ni la más remota idea de lo que es la crucifixión. O sea, no la tenemos. Nunca hemos visto cómo crucifican a alguien, pero es algo muy violento, es demasiada violencia. Y Pedro sí lo sabía, porque cuando tú entrabas a las ciudades, los romanos acostumbraban poner gente en las cruces para que te diera miedo. Y había gente crucificada quejándose, y tú ibas entrando y los ibas viendo. Y luego ya habías gente apestada, y así, Entonces Pedro sí tenía claro lo que le iba a pasar a Jesús. Por eso dice, este dato es importante. Y de lejos. Él ya se empezó a alejar. Y esta es la primera señal en los cristianos. No dejó de seguirlo, pero ya no caminaba cerca. Y esta frase describe la vida de muchos creyentes. Todavía siguen al Señor, pero lo siguen de lejos. Siguen viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia y de vez en cuando siguen orando, pero ya no como antes. Este es el primer indicio de separación. Sí, pero de lejitos. Sí leo, sí vengo, sí oro, pero ya no como antes. Y lo peligroso de alejarse poco a poco es que casi nunca nos damos cuenta. Es como cuando comes. Hoy te comes un pastelito, pasado mañana otro, y de repente ya tienes 5 kilos. Porque es poco a poco. Pedro amaba a Jesús, pero ya no disfrutaba de su presencia como antes. Evidentemente, ya no disfrutaba de su presencia como antes. Ya se había alejado. Esto no es de levantarse un día diciendo, ya, hoy voy a apartarme de Dios. No, no es así. Sucede lentamente. Hoy dejamos de orar, mañana dejamos de leer la Biblia, después justificamos nuestras decisiones. Y cuando menos lo imaginamos, seguimos al Señor, pero de lejos. Ya no lo hacemos con esa pasión que antes lo hacíamos. Y quiero decirles, con amor nunca fue ni será suficiente para estar caminando con Dios. Necesitamos comprometernos con Dios. Ese compromiso que nos lleva a su gracia. No es entusiasmo, no es emoción, es estar dependiendo de Dios. Yo sé que no puedo, necesito estar en comunión contigo porque voy a caer. Nunca será suficiente caminar detrás de Cristo si hemos dejado de caminar cerca de Él. Porque nuestra distancia, o la distancia en cualquier punto, enfría el matrimonio. La distancia enfría la familia.
enfría la amistad y también enfría la comunión con Dios. Péguense a su Dios, todos los días levántense y oren, todos los días lean la Biblia, aunque sea un versículo, todos los días, cerca del Señor. ¿Ok? Ahora, el relato continúa. Pedro, no, hay quédate, mi amor. El relato continúa. Pedro entra al patio, ¿ok? Aquí entra al patio. Dice, pues, imaginémonos los patios pues, grandes, ¿no? Un patio muy, muy, muy grande. Entra y dice, ¿mande? Sí, sí, él así, él así era. Entonces él entra al patio, hay una fogata, hace frío y se junta con todos. ¿Con quiénes se juntan? Es lo más feo. Se junta con el que lo iban a matar, con el que lo estaba condenando. ¿Sí logran ver qué está pasando? ¿Sí logran ver cómo va? Primero, tiene confianza en él. Después, se aleja de Dios. Y luego, se junta con el que lo van a matar. Qué contraste, ¿verdad? Horas antes se estaba sentando con horas, no eran días, meses, no. Horas antes se estaba celebrando con Jesús la Pascua. Y ahora está sentado con quien va a condenar a Jesús. Y eso, no, ahí va. Eso ocurre poco a poco. Cuando el corazón comienza a enfriarse, empezamos a sentirnos cómodos en lugares donde antes no lo estábamos. Ese es un hecho. Ya te empiezas a sentir cómodo en este lugar, ya empiezas a decir groserías, ya, pues bueno, pues la mujer tiene poquita ropa, pero no le hace. Y andas así, y ya se te hace fácil. Ay, pues es que me enviaron un mensajito en WhatsApp, pues es el cotorreo, son los amigos, son las amigas. Y empiezas poco a poco a convertirte en lo que horas antes negabas. Y decías, no, qué asco. Rosina comenta, oye, es que nada más acercó al lugar, ¿no? No, a ver, vamos a aclarar las cosas. Pedro dijo, contigo a la cárcel y a la muerte. Él debió de habérsele pegado. No, de lejos. Ya no. Ya no es lo mismo. Y sí, porque, repito, cuando comienza a enfriarse, empezamos a sentirnos cómodos en lugares donde antes no estábamos cómodos. No que dejen de ser creyentes, no, siguen siendo creyentes, sino que dejas de cuidar tu comunión con Dios y ahora empiezas a comulgar con otros. Y cuando la comunión con Dios se debilita, el discernimiento empieza a turbarse también. Entonces ya no ves bien las cosas. Bueno, es mal. Bueno, no es tan malo. Bueno, es que hay que ser legalistas. No, pero es que eso, bueno, es que sí es santidad, pero es que depende, ¿no? Empiezas a justificar porque tu discernimiento ya no sabes discernir entre lo bueno y lo malo, ya todo lo ves gris. ¿Por qué? Porque te estás alejando. Continuemos. Entonces, aparece una criada. No era un soldado, no era un juez, ni un sacerdote. Les estoy dando gente con autoridad, con gente con poder. Ni era un soldado, ni era un juez, ni era un sacerdote. Era una muchacha. Recordemos, por desgracia, las mujeres se les consideraba lo más bajo en la sociedad, pero eran los sirvientes, y dentro de los sirvientes, pues ser mujer era todavía más abajo. Y le dice, también estaba con él. Y era una oportunidad inmejorable para Pedro para decir, a la cárcel y a la muerte contigo. ¿Y qué dijo? Mujer, no lo conozco. ¿A quién se lo dijo? A una mujer y que era sirvienta. O sea, ni siquiera era, pues se lo decía a un soldado, el soldado en ese momento lo apresaba. El sacerdote dice 2 por 1. Ya matamos uno y matamos al otro. No, se lo dijo una
sirvienta. Y él dijo, no lo conozco. Pues palabras duras de alguien que en unos momentos antes decía, moriré contigo. Y ahora dice, no lo conozco. Así es el pecado, hermanos. Siempre promete menos daño del que acaba haciendo. Ningún creyente planea que el pecado llegue lejos, ¿eh? Todo comienza cediendo un poquito por aquí, poquito para allá, con pequeñas distancias y justificaciones, hasta que hacemos cosas que antes habríamos considerado imposibles. Por eso nunca debemos de dejar de pensar jamás, es que eso no lo voy a hacer yo, eso no me va a pasar a mí, porque Pedro también lo pensó. Él también dijo eso. Pasa un poco más de tiempo, fíjense, porque esto va pasando por horas. Nada en este relato está puesto ahí nada más porque sí, pasan horas. Otro hombre lo reconoce y dice, tú también eres de ellos. Y Pedro responde, hombre, no lo soy. La segunda negación llega más rápido, más fácil. Y eso nos enseña algo. Cuando nos acostumbramos y dejamos de obedecer, nuestro corazón comienza a endurecerse. No, ese yo tampoco soy. Ya lo dije una vez, pues lo puedo decir 2 veces. Ya le hablé a la muchacha, pues le puedo hablar 2 veces. ¿Y qué tiene de malo? Pues le invito a salir. Y pues es nada más estamos comiendo en un café. ¿Solos? ¿Estás casado? Pero es comiendo. Es que no hay nada de malo en comer. ¿O hay algo de malo en comer? No, no, la Biblia dice. Además, yo di gracias por mis alimentos cuando me fui a comer con esa mujer a solas. No, sí, empiezas a justificar, a santificar y a hacer algo que sí, porque dices tú ahora, pues para qué. Es que yo la quería ayudar en el Señor. No te hagas tonto. Estás pecando. Entonces, el hombre lo reconoce, llega rápido la segunda negación. Y entiendan esto, hermanos, el pecado nunca permanece del mismo tamaño, siempre crece. Una mentira pequeñita y luego dices 2 mentiras. Y luego dices una tercera mentira para tapar las 2 anteriores. Ya tienes 3. Después dices, no, tengo que crear todo un concepto. Ahora eres mitómano. Y luego de que eres mitómano, pues tienes que mantener lo que tú dijiste. Ahora robas. Ahora eres ratero, mitómano. Y como no te van a creer, pues ahora asesinas. O sea, ya eres asesino, mitómano, ratero. O sea, no, ya. Porque el pecado nunca se queda donde está. Esa es la habilidad del pecado. La primera mentira prepara la segunda. Y el corazón comienza a acostumbrarse, hermanos. Por eso la Biblia nos llama a no endurecer nuestro corazón. Porque nadie se endurece de un día para otro. Vamos a la siguiente. Dice, pasa 1 hora y ahora otro insiste. Verdaderamente, dice, me consta, verdaderamente. También este estaba con el Galileo. ¿Por qué es Galileo? ¿Ok? Porque su acento lo delataba. Ya no podía esconder quién era. Y sin embargo, Pedro vuelve a negar al Señor, pero esta vez con más fuerza, más insistencia, más desesperación. Lucas registra estas palabras y dice, hombre, no sé lo que dices. Ya estaba tenso. Pero ahí viene la parte más fuerte, más fea. Y yo creo que muchas veces eso, bueno, a mí me ha pasado. Todavía no terminaba de decir las cosas y el gallo canta. Imagínense eso. Pedro sin terminar de decir algo y el gallo cantó. Porque recordemos, aquí nada está, en todo este pasaje nada está de, se le fue o quería darle emotividad. No, dice, enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ya ni siquiera se esperaron. ¿Por qué lo hizo así? Miren, no era solamente la voz, o sea, no era solamente el canto de un gallo, era la voz de Dios. Pero ya era de madrugada, ya estaba despuntando, ya estaba amaneciendo. Por eso los gallos cantan. ¿Sí logran ver esto? Un gallo no canta de noche.
Un gallo canta cuando ya va a dar el día. Entonces, cuando parece que ya la libramos y que todo nos salió bien, en ese momento Dios, la voz de Dios nos dice, ¿ya ves cómo no es lo que tú decías? ¿Y quién cree que se va a encargar de que la voz de Dios resuene en sus cabezas? El enemigo. Porque la voz de Dios recuerda las palabras porque Él busca ayudarnos, busca demostrarnos. Recuerden, qué es lo que vimos al principio? Dios no iba a trabajar con un hombre que iba a decir contigo hasta la muerte y la cárcel. No, mi hijo, pastor. Espera, primero tienes que quebrantar a Pedro. Tienes que demostrarle, mira, no puedes, no lo lograste. Tienes que primero destruir la fe en sí mismo. Necesitas derrotar la confianza en sí mismo. Porque Dios tiene muchas maneras particulares de despertarnos. A veces utiliza una predicación, por ejemplo, a veces una conversación con alguien, a veces es una prueba y otras veces nos confronta con nuestra propia conciencia. Yo muchas veces he dicho cosas en voz alta y he tenido que vivir lo que dije que no iba a hacer. Y yo he sido muy avergonzado con mi boca. Yo he sido muy avergonzado con mi boca. Si alguno está pensando, Pedro ya no tiene remedio, pero falta la parte más importante de este relato, es la parte que realmente eh, es importante de toda esta parte. Siempre, toda esta parte nos lleva a la gracia de Dios y es la que quiero que tengan en sus corazones. Pecadores ya se saben, ya vieron que son autosuficientes y que tienen confianza de más, pero yo quiero que ustedes entiendan la gracia, ¿ok? Y es lo que Lucas nos dice en esta parte, y esta es la parte que a mí, en lo personal, se me hace más bonita. El 61 al 62 dice, y aquí viene lo que dice. Escuchen esto. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Nada más. Sin un discurso, sin un regaño. No le condenó. El Señor simplemente miró a Pedro. Yo me pregunto, ¿cómo fue esa mirada? La Biblia no lo describe y yo creo que no lo describe porque cada quien conoce esa mirada. Yo creo que cada uno de nosotros conoce esa mirada. Pero algo estoy seguro, no fue una mirada ni de desprecio, porque Jesús ya se lo había dicho a Pedro. No fue una mirada sorpresa, porque Jesús ya lo sabía, ya lo había anunciado. Entonces, ¿qué había en esa mirada? Había verdad, había dolor, pero sobre todo había amor. Y eso es lo que más le duele a uno. Porque lo amaba, pero lo que más duele de una mirada es el amor. Porque dices tú, el mismo amor que usó unas horas antes para decir, yo he rogado por ti. Porque Cristo no estaba descubriendo el pecado de Pedro, estaba comenzando su restauración. Ok, Pedro, ya cantó el gallo. ¿Verdad que no te mentí? Sí, pero no te preocupes, yo he rogado por ti, para que no te falte qué. ¿Podemos regresar? ¿Uno? ¿Regresar? Ahí está. Dice, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? Que tu fe no falte. Todo esto gira alrededor de la fe. Este pasaje no gira alrededor de la capacidad de Pedro, ni de su valentía, ni del amor de Jesús. Gira alrededor de la fe. Porque Pedro ya aquí no tenía fe. Ya desde aquí Pedro no tenía fe.
¿Por qué sabemos que Pedro no tenía fe? Porque dijo, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Él tenía fe en él. Él nunca tuvo fe en Jesús. Moisés decía, yo no voy si tú no vas conmigo. Pedro dijo, no, yo contigo, sin ti yo voy. Si vamos ahora sí, regresemos a donde estábamos, por favor, adelántalo. ¿No? Seguimos, adelántalo. No. Ok, ya está aquí. Entonces, esto nos habla del amor que Jesús tuvo por Pedro. Y aquí encontramos una verdad que puede cambiar la vida de alguien esta mañana. La mirada de Jesús no vino para recordarte que habías fracasado. La mirada de Jesús viene para recordarte que todavía le perteneces. Tu pecado no es más grande que el amor de Dios. Mientras Satanás quería convencerlo de que todo había terminado, Jesús quería llevarlo al arrepentimiento. Porque existe una enorme diferencia entre culpa que destruye y arrepentimiento que restaura, porque te trae a convicción de pecado. La culpa solamente te dice, no tienes esperanza, pero la convicción del Espíritu te dice, regresa. Esa fue la mirada. Aún así yo ya sabía todo esto, pero te quiero. La culpa te aleja de Dios, pero la convicción de pecado te lleva a Él. Y Pedro entendió la diferencia, porque el siguiente versículo dice, entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Noten lo que hizo, no buscó excusas, no culpó a la criada, no culpó a los soldados, no dijo fue la presión, sino que lloró, se arrepintió. Porque el verdadero arrepentimiento nunca comienza justificándose, hermanos. El verdadero arrepentimiento comienza aceptando la culpa. Comienza reconociendo delante de Dios el pecado. Y las lágrimas son manifestación de eso. Y aunque fue dolorosa, y aunque fue difícil, Pedro lo aceptó y dijo, perdóname. Él estaba triste, profundamente triste. Porque lo peor no fue negarlo 3 veces. Lo peor fue tener que aceptar que Jesús tenía razón. Si te fallé. Pero no era el final de Pedro, hermanos. Era el comienzo de su restauración. Ok, ya destruimos al hombre. A la persona ya la acabamos. Ya. Podemos iniciar una restauración de fe en Dios, no en el hombre. Ahora, Dios no termina la historia de Pedro en Lucas 22, sino que la complementó en Juan 21, demostrando que su fe fue restaurada, incluso más firme que antes de la caída. ¿Ok? Hasta ahorita hemos visto la caída de Pedro. Ahora necesitamos descubrir la siguiente parte. Miren, Dios no terminó donde Pedro pensó que todo había terminado. Iglesia, si el Evangelio de Lucas terminara ahí, la historia sería bastante triste. Supongamos que ahí la cortan. Y pues sería el último recuerdo que tenemos de Pedro. Pedro llorando, un hombre con amargura en su corazón, un discípulo derrotado, un creyente que falló, que podía y que nunca pudo permanecer firme. Si este relato termina ahí, pues muchos concluiríamos que el fracaso tuvo la última palabra. Pero gracias a Dios, la historia no termina en el patio. Terminó en la playa. No terminó con el canto de un gallo. Terminó con Jesús preparándoles el desayuno a los discípulos. Para los que quieran, lean Juan 21, y eso se los dejo a ustedes.
Y termina así. Él termina preparando pan y pescado en una playa. Qué padre, ¿no? Playita, desayuno. 21, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Así es. 21. Dice, y quizás hoy alguien necesita escuchar eso hoy precisamente. No saques conclusiones de tu vida mientras Dios sigue escribiendo todavía la historia. Hay eventos que parecen finales en nuestras vidas, pero no es así. Miren, muchas veces quizás solo sea el comienzo. A veces nosotros vemos eventos que son brutales en nuestras vidas y decimos, de aquí ya estoy marcado de por vida. No. Eso significa que ahí está comenzando tu vida, porque ya moriste. Y si mueres, Dios vive. Y si Dios vive, entonces tu vida cambia y empieza la restauración de la fe, que es el tema de este día. El mismo Pedro que lloró fue el mismo Pedro que predicó en el Pentecostés. El hombre que dijo, no lo conozco, ese fue el mismo que semanas después se puso de pie delante de miles de personas a decir, a este Jesús vosotros crucificasteis, pero Dios lo levantó de los muertos. Miren que hacer eso después de haber crucificado a Jesús semanas después y pararse delante de miles, él se cayó delante de 3 personas. Pero cuando su fe fue restaurada, él se paró delante de miles. Esto es impactante. ¿Qué ocurrió? ¿Se volvió más valiente? No. ¿Se volvió más capaz? No. ¿Se convirtió en otro hombre por sus propias fuerzas? Tampoco. Lo que cambió es que dejó de confiar en Pedro y comenzó a descansar completamente en la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios la podemos ver y es manifiesta en nuestras vidas, ya nada nos da miedo. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque las personas más útiles en las manos del Señor no son las que nunca han caído, hermanos. Son las que aprendieron a depender de Él después de haber caído. Eso pasó con Moisés. Si uno analiza a Moisés, es exactamente eso. Moisés salió de Egipto, el mejor lugar del mundo en ese momento. Y dentro del mejor lugar del mundo que era Egipto, él vivía en el mejor lugar de Egipto. Y pudiéramos decir, eso define toda la historia de Moisés. No. Ahí fue donde comenzó su historia, porque Dios necesitaba quebrantar su orgullo para que entonces quien lo vivificara y quien recuperara su fe fuera Dios. Y entonces la gracia de Dios fuera quien lo sustentara. Los útiles para Dios son los que aprendieron a depender de Él después de haber caído. Pedro nunca volvió a aquella noche. Estoy seguro que jamás volvió a escuchar a un gallo de la misma manera. El resto de su vida, Pedro ha de haber escuchado el gallo con dolor. De cabeza, porque no tenía el honor de morir como su Señor. Pero Dios toma el recuerdo que antes producía vergüenza y lo convierte en una lección para permanecer en humildad. Mucha gente me dice, ¿y cómo adquiero humildad? Ahí está. Te demuestra que no tienes la capacidad de ser lo que tú dices que eres. Y eso hace la gracia. No borra nuestro pecado, pero sí nos quita nuestro pecado. No borra nuestro pasado, pero sí nos quita nuestro pecado. Eso hace la gracia. Tal vez hoy tú te pareces a Pedro más de lo que imaginas. Quizás tu caída no fue pública, nadie lo sabe, nadie la sospecha, pero tú sí. Y cada vez que recuerdas lo que ocurrió, la culpa viene a tocar a tu puerta. Hay personas que fueron perdonadas por Dios, pero no lo creen. Siguen viviendo como si aquello fuera
todavía verdad y como si eso definiera su vida, un antes y un después de lo que hicieron. Y siguen mirando hacia atrás. Eso ya pasó. Siguen diciendo, si no hubiera hecho aquello, si no hubiera tomado esa mala decisión, si pudiera regresar el tiempo. Pero el Evangelio nunca nos invita a vivir mirando al pasado, nos invita a mirar al Salvador. ¿Qué fue lo que transformó la vida de Pedro? La mirada de Jesús. Porque la Biblia no dice que él le dijo algo. Dice, y entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Ya no le dijo nada. No le dijo nada ya. Entonces, hermanos, miren a Jesús. No miren su pasado, no miren su pecado. Miren a Jesús. Y estas dos cosas producen una diferente clase de vida. Una te mantiene prisionero, que es la culpa, y el otro te devuelve la esperanza, que es el arrepentimiento. Ahora, ¿cómo se recupera la fe? Así comenzamos. Y ahora la palabra nos lo responde. La fe no se recupera fingiendo que nunca caímos, ¿eh? Así no se recupera. La fe no se recupera prometiendo ahora sí seremos diferentes. Pedro hacía las mismas promesas. La fe tampoco se recupera confiando en uno mismo. Es precisamente ese es el problema. Entonces, ¿cómo se recupera la fe? Se recupera cuando volvemos a escuchar la voz de Dios. Cuando dejamos de huir, cuando aceptamos su corrección, cuando lloramos por nuestro pecado y cuando creemos que su gracia es más grande que nuestro fracaso. Porque la restauración comienza cuando dejamos de escondernos, dejamos de negar nuestros pecados y volvemos a caminar hacia Dios. Hay algo que siempre, a mí en lo personal, me ha conmovido. Después de resucitar, Jesús envió y esta es la verdadera historia. Resucita Jesús y manda un mensaje particular. Y lo vemos en Marcos. Este es muy bonito. En Marcos 16:7 dice, el ángel dijo a las mujeres, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Y el que va delante de vosotros, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Qué entienden con y Pedro? Sí, porque él sabía que Pedro tenía pena. El Señor sabía cómo estaba el corazón de Pedro. Pedro quizás pensaba, los discípulos lo volverán a ver, pero yo ya no pertenezco a ellos, yo lo negué. Pero Jesús prácticamente respondió, no, díganle también a Pedro, yo no me olvidé de él. Y a Pedro. Eso es lo hermoso de nuestro Señor. Él sabía exactamente quién necesitaba escuchar. Su oveja necesitaba escuchar. Y Pedro. Y hoy es lo que les dice exactamente Dios a ustedes. Y Manuel, Cris, Claudia, Rosina y Antonio. ¿Me explicó? Samuel. Hoy Dios les está diciendo a ustedes, y también tú, no importa cómo haya sido. Porque Dios nunca abandona a los que ha llamado. Puede disciplinarnos, puede corregirnos, puede quebrantar nuestro orgullo, pero Él nunca va a dejar de buscarnos porque Él es fiel a su palabra.
Y Él nos dio la palabra de que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Quisiera terminar con la pregunta donde comenzamos. ¿Dónde está tu fe? ¿Está fuerte? ¿Está confiada? Porque nadie permanece en sus propias fuerzas, hermanos. ¿Tu fe está cansada? Acércate al Señor. No esperes tener todas las respuestas. No esperes sentirte bien contigo mismo. No esperes sentirte digno. Pedro no fue restaurado porque se sintiera digno. Pedro se sentía la octava maravilla. Fue restaurado porque miró la mirada del Señor. ¿Has caído? Deja de esconderte y mira al Señor. El enemigo quiere que pienses que ya no hay esperanza, pero la Biblia cuenta otra bonita historia. Y Pedro cuenta la historia de un Dios que sigue buscando a quienes lloran por su pecado. Cuenta la historia del pastor que sigue llamando por su nombre a las ovejas. Y cuenta la historia de un Señor que prepara una mesa para los que no tienen esperanza de volver a sentarse con Él. Porque esta historia terminó con Jesús preparando el desayuno a la orilla de la playa. Y Pedro. Quizás hoy digas, quizás hoy no puedas decir, mi fe es grande, pero sí puedes decir, yo tengo un Dios grande. También puedes decir, yo regreso a sus pies. Y no porque mis fuerzas sean suficientes, sino porque tu gracia me sostiene y sigue siendo suficiente para mí. Quiero dejarles con una última verdad, hermanos. Cuando llegue la duda, recuerden, una caída no puede marcar algo en tu vida, ni tampoco va a escribir el final cuando Dios sostiene la pluma. Quien escribe tu historia es Dios. El Señor, hermanos, nos conceda la humildad para depender de Él cada día y confianza para creer que su gracia sigue levantando a los que vuelven a sus pies. Amén. Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Ay, amado Señor. Bueno, pues aquí estamos, Padre. Muchas gracias por quebrantarnos. Muchas gracias por humillarnos. Porque si no nos quebrantas, si no nos humillas, vamos a seguir pensando que somos algo cuando no somos nada, Padre. Padre, no quites tu mirada de nosotros y permítenos vernos cara a cara todos los días, Padre, para recordarme y recordarnos que tu mirada nos sostiene. Si hay fortaleza en nosotros es por ti, y si hay algo en nosotros y dejamos de ser nada, es por ti. Gracias, Padre, porque todos los días nos dices, y tú también. Te pido, Padre, que cuides de nuestras ovejas, que los ayudes en su día a día y que recuerden todos los días de su vida que siempre hay la oportunidad de mirar a ti y que tú nos vas a reconciliar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradezco. Amén y amén.